buenas tardes, ¿sí? Bueno, yo soy el contador Diego Cáceres, ¿sí? Voy a ser el encargado de tratar de transmitirle a ustedes más o menos los conocimientos que tienen que ver con la parte de sueldos y jornales, ¿sí? La idea de este pequeño curso, ¿no es cierto?, es que de alguna manera ustedes aprendan o vean de manera práctica, ¿sí?, cómo se realiza una liquidación de sueldos y jornales, ¿sí? Entonces, nosotros básicamente lo que intentamos hacer es transmitirle a ustedes cómo confeccionar un recibo de sueldo, cómo pagarle los diferentes conceptos que se pagan en una relación laboral y cómo se realiza todo lo que tiene que ver con los trámites y las presentaciones, ¿sí?, en cuanto a los aportes, las cargas sociales, los trámites sindicales y demás, ¿sí? Eso vendría a ser más o menos, ¿sí?, el contenido, ¿sí?, así vagamente, pero en realidad, ¿sí?, abarca mucho más que eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si alguno de ustedes ya dio derecho laboral o tiene alguna idea de derecho laboral o no tiene ninguna idea de derecho laboral, ¿sí? ¿Ninguna? Sí. Sí, ¿estuvieron en la facultad? Sí. Bueno, están en eso, ¿sí? Bueno, la idea es la siguiente, chicos, ¿sí? La parte de derecho laboral uno por ahí ve muchas veces o tiende a, de alguna manera, llevar a cabo, ¿no es cierto?, determinados conocimientos que tienen que ver con todos los institutos, las relaciones, los principios, ¿sí?, los institutos que tienen que ver, o sea, más o menos en conocer cada uno de ellos. La idea del curso no es tanto el principio general del derecho, sino más bien la aplicación práctica de todas las cosas, ¿sí? Entonces, por ahí, una persona que estudia derecho laboral, ¿sí?, por lo general, ¿no es cierto?, lo hace desde un punto de vista por ahí muy jurídico, ¿sí?, y a lo mejor para el día de mañana defender un caso, o desde el punto de vista legal, o para saber cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es lo mismo, pero apuntado siempre a que de alguna manera puedan desarrollar las liquidaciones mensuales o cumplir con todas las obligaciones que mes a mes se va planteando en una empresa, ¿sí? Entonces, la metodología vendría a ser algo así como lo siguiente. Nosotros, en una primera medida, vamos a ver las primeras dos clases, ¿sí?, vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con los requisitos previos, o sea, las tareas previas que tiene que hacer la empresa, ¿sí?, y obviamente la documentación que se maneja entre la empresa y un futuro empleado o el empleado, para más adelante empezar a ver cada uno de los institutos del derecho laboral, ¿sí? Con respecto a los institutos, nosotros vamos a ir viendo, ¿sí?, paso a paso. Gracias. Nosotros vamos a ir viendo, chicos, paso a paso, determinados institutos, determinadas partes de la ley de contrato o de cosas que hay que pagar a los empleados, ¿sí? Y vamos a tratar de analizar la norma en la cual se basa y después tratar de hacer o llevarlo a la práctica, eso con un ejercicio práctico, con un caso real, ¿sí?, cosas que ustedes aprendamos en el pizarrón, a calcular y demás. O sea, un ejemplo, nosotros no es que vamos a sentarnos hoy y ya vamos a armar un recibo de sueldo, sino que primero vamos a ir como armando un rompecabezas. Primero vamos a hacer una idea de cuál es la documentación y como para entrar más o menos en la terminología, ¿sí?, es decir, bueno, empezar a hablar y decir, bueno, qué se entiende por remuneración, qué se entiende por empleado, qué hay que dar de alta, a dónde, con qué formulario, ¿sí?, y demás, cuáles son las obligaciones que tiene que hacer la empresa, las obligaciones que tiene que hacer el empleado, ¿sí? Y más adelante vamos viendo igual, ¿sí? La persona tiene derecho a cobrar una remuneración, pero esa remuneración va a ser mensual, ¿sí?, todos los meses. Pero aparte, por ejemplo, cada 6 meses va a tener que cobrar el aguinaldo. Entonces nos tenemos que hacer una clase de qué es el aguinaldo, cómo se calcula, y diferentes casos prácticos, ¿sí? Después vemos, bueno, está bien, una vez al año la persona tiene que tomarse vacaciones o tiene el derecho a gozar del periodo de licencia anual de vacaciones. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se calculan los días? ¿Sí? ¿Cuál es la documentación interviniente? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se hace recibo de vacaciones? ¿Sí?
Bueno, una vez que terminamos eso, pasamos, bueno, vamos a ver licencias ordinarias, por ejemplo, ¿sí? Licencias por nacimiento de hijo, casamiento, fallecimiento de familiar, ¿sí? Vamos a ver el tema de los feriados y los días no laborables, ¿sí? Es decir, a qué derecho tiene la persona a cobrar cuando hay un feriado, si va a trabajar, si no va a trabajar, si es un día no laborable. ¿Qué pasa si la persona se enferma? Todo lo que tiene que ver con enfermedades inculpables. ¿Qué pasa si la persona se accidenta? Todo lo que tiene que ver con la parte de ley de riesgo del trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa si la persona trabaja más de determinadas horas? Lo que tiene que ver con horas extras, ¿sí? Y así vamos a ver cada uno de los diferentes institutos. Vamos a charlar un poquito del tema de embargo de sueldo, ¿sí? Y después vamos a ver la parte de aportes y contribuciones, ¿sí? Pero en la parte laboral tiene algo que es particular de esta ciencia, vamos a decir, del derecho, ¿sí? Que tiene que ver con lo siguiente. Tenemos el marco normativo que vendría a ser la ley de contrato de trabajo y las diferentes leyes, y a su vez existen algo que se llaman los acuerdos colectivos de trabajo, que son, ¿sí?, acuerdos o convenios que reglamentan la actividad específica de un sector de la economía, ¿sí? O sea, va a reglamentar, por ejemplo, las relaciones laborales entre, por ejemplo, ¿sí?, los empleados de comercio y las empresas comerciales, ¿sí?, los empleados de la construcción o los obreros de la construcción y las empresas constructoras, los empleados choferes que hacen transporte de carga o camioneros con los empresarios del transporte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada convenio vendría a ser como una ley, pero específica para esa actividad, ¿sí? Es prácticamente imposible que nosotros en 3 meses, 4 meses desarrollemos todos los convenios. Eso, por lo general, lo que yo trato de hacer es tratar de darle las herramientas como para que ustedes sepan cómo más o menos analizar un convenio, ¿sí? Y vemos uno en detenimiento, como es el de comercio, que es el que vamos a aplicar, ¿no es cierto?, durante el ejercicio práctico. Y vemos también el de construcción como otro convenio que tiene unas aristas muy particulares, porque es otro tipo de empleado, no es un empleado mensualizado, sino un empleado jornalizado, como para ver cómo hacer todas las liquidaciones y demás. Entonces, esos 2 convenios son los que vamos a ver, ¿sí? Igualmente, si ustedes tienen dudas con algún otro, lo traen, lo plantean en clase, consultan, nos sentamos, lo miramos, ¿sí?, y vemos a ver si podemos resolver, o si, bueno, si hay interés en más de una persona, vemos a ver si desarrollamos algún ejercicio como para poder dilucidar a ver cómo se trabajaría con ese convenio, ¿sí? Entonces, trámites, papeles, las primeras clases, después empezamos a ver también el tema de remuneración, los contratos, o sea, cómo contratar a una persona, y después ya arrancamos con los ejercicios, ¿sí? Yo les voy a dejar un material a partir de la próxima clase, vamos a dejar en la fotocopiadora para que ustedes saquen fotocopia, ¿sí? En el cual van a tener todas las filminas, así que no tomen apunte de la filmina. Si quieren tomar nota de las cosas que uno habla, sí, pero no hace falta que tomen nota de las filminas porque van a estar en el material, ¿sí? Van a estar las filminas, la guía de trabajos prácticos, ¿sí?, que yo en la guía de trabajos prácticos les suelo colocar, porque me resulta por ahí, siempre yo le digo a los chicos, bueno, antes de ver cada cosa está la filmina, o bien tendrían que comprarse una ley de contrato de trabajo, que básicamente va a ser el documento por el cual nos vamos a basar, ¿no es cierto?, para hacer cada una de los diferentes cálculos y las reglamentaciones. Pero muy poca gente por ahí, bueno, lo hace y es incómodo estar leyendo. Entonces yo más o menos en la guía práctica le puse un extracto, una mini teoría, pero muy chiquitita, ¿sí?, más que nada de definiciones, cosa de que ustedes se puedan leer, por ejemplo, la definición y tratar de con eso que leen desarrollar el ejercicio, ¿sí? Entonces, como decirle, el aguinaldo se calcula como el 50% de la mejor remuneración devengada en el semestre proporcional a la fracción del semestre de trabajo. Punto, el ejercicio, y con eso deberían, ¿sí?, sacar las palabras clave que más o menos le dice la definición y poder tratar de desarrollar el ejercicio, ¿sí? Por eso le digo, no es la teoría del curso, es una teoría rapidita, ¿sí?, porque por ahí muchas veces ustedes están haciendo otras materias, están estudiando otra cosa, ¿sí?, o trabajan y se les complica,
pero la idea básica sería que más o menos me lean esa introducción antes de venir a clase, o bien, bueno, de una clase a la otra, como que para que más o menos, ¿sí?, le quede algo, cosa de que más adelante vaya, porque va todo encadenado, o sea, nosotros vamos haciendo todo por parte, pero después cuando vemos el convenio, lo agrupamos todo, lo ponemos todo junto, ¿sí? Entonces, si bien nosotros dimos feriado, dimos día de enfermedad, dimos horas extras, cuando nos sentamos a armar recibo de sueldo tenemos todas esas cosas, ¿entienden? O sea, o podemos tener o no. Es decir, en un mes el empleado puede ser que se enfermó, en el otro puede ser que hizo horas extras, en el otro puede ser que trabajó un feriado. Entonces, nosotros, si bien vamos dando todo por separado, después cuando ustedes se salgan en la práctica, cuando deben desarrollar un ejercicio, van a tener, ¿no es cierto?, todo como para desarrollar, ¿sí? Bueno. La metodología, bueno, ya les dije, material, ¿sí?, la filmina, una guía de trabajos prácticos. Vamos a ir haciendo los diferentes institutos con guía, le voy a pedir que por ahí se pueden traer calculadora, ¿sí? ¿Sí? Compás, semicírculo, ¿sí? Todas las herramientas, ¿sí? Bueno, calculadora básicamente para realizar los cálculos. Y la idea en realidad debería ser por ahí un poco más de clases teóricas y después toda la práctica. Pero se vuelve muy aburrido estar hablando nomás, hablando, y por ahí es interesante ver un material y hacer un ejercicio, cosa de que por ahí se vuelve más entretenido. Y después vamos volviendo a la teoría en la medida que necesitemos para poder desarrollar la práctica, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros desarrollemos toda la guía de trabajos prácticos, ¿sí?, y que lleguemos al convenio de comercio, vamos a hacer el convenio de comercio en el pizarrón, un recibo de sueldo, una liquidación de las contribuciones patronales, y con un mes, porque yo realmente el ejercicio le voy a dar un semestre, o sea, 6 meses del convenio, con un mes lo vamos a hacer acá en el aula, ¿sí? Una vez que terminemos ese desarrollo práctico, vamos a pasar al laboratorio. En el laboratorio vamos a ocupar el sistema Tango Gestión para hacer los 6 meses de la liquidación, ¿sí? Y más que nada hacemos un mes para que ustedes sepan cómo se hace sin un sistema, ¿sí? Y segundo, para de manera acelerar la parte que hacemos en el sistema, porque entonces la fórmula y demás ya tenemos resuelto el primer mes y podemos ir comparando para ver si están bien los resultados, ¿sí? Así que la idea básica sería esa. Una vez que nosotros parametricemos el sistema Tango, ¿sí?, vamos a hacer también de los 6 meses los aplicativos para pagar los aportes y las contribuciones patronales, ¿sí?, que están vigentes hoy por hoy, que tienen que ver con la FIP, ¿sí? Y además generalmente se les suele mostrar la parte sindical también, cuáles son los formularios intermedios, ¿sí? Y en la parte de laboratorio también vamos a ver todo lo que tenga que ver con las posibilidades o los servicios web que brinda la FIP a través de su página, que tiene que ver con la parte de derecho laboral, o sea, con la parte de liquidación de sueldos, ¿sí? Es decir, obviamente vamos a aprender cómo dar de alta un empleado, cómo inscribir a la empresa como empleador, cómo solicitar un certificado de trabajo, ¿sí?, cómo dar de baja a un empleado, cómo cargar los familiares, cómo hacer una consulta de obra social, cosas así que vamos a ver en internet, ¿sí? Eso más o menos sería una grilla, más o menos, o sea, le cuento, muchas veces, ¿sí?, vienen y acá por ahí se le informan, pero por ahí tienen otra idea. Entonces yo a mí me gusta siempre en la primera clase tratar de decirle bien el horizonte, entonces si ya no les gusta ya se van. Sí, no tienen que pasar tantos meses y después se desilusionan y dicen, no, pero yo vine para aprender tal cosa y bueno, no estaba entre lo que uno dice, ¿sí? ¿Ustedes van a enseñar a usar el programa tal? ¿O Sí. nosotros tenemos que ir practicando ya? No, nosotros vamos a... ¿Ustedes van a hacer? ¿sí? Ah, El programa... ¿Claro? Bueno, con respecto a... más o menos para que tengan una idea del contenido del curso, ¿sí? Por ahí para la persona que nunca vio derecho laboral o que más o menos por ahí no tuvo contacto con esa parte práctica, tienen que tener en claro varias cositas o puntos que tienen que ver con lo siguiente, ¿sí? Por lo general, lo que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, es cómo
cómo o cuáles son las obligaciones que tiene que hacer una empresa para tener un empleado en relación de dependencia, cómo tiene que pagarle el sueldo, cómo tiene que hacer los recibos, cómo tiene que mantener el legajo, cómo tiene que darlo de alta, los papeles que van, que vienen, ¿sí? Siempre desde el punto de vista de una empresa, ¿sí? Y desde el punto de vista de la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué esto? Porque muchas veces se plantea y dice, bueno, vamos a hacer vacaciones y hacemos todo el cálculo y algunos de los chicos dicen, no, pero a mi papá le pagan otra cosa, que se puede, bueno, ¿qué hace tu papá? Y es empleado de la municipalidad, es empleado de la provincia, es militar, por ejemplo, policía, ¿me entienden? O sea, nosotros vemos acá la parte de la empresa privada. Adelante. ¿Sueldos? Sí. Nosotros vemos la parte de la ley 20.744 que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que si bien hay cosas que son parecidas, no necesariamente son iguales a lo que hace el Estado, ¿sí? Y todos los principios y las cosas que nosotros decimos no se puede, y a veces el Estado las hace, ¿sí? Porque como él es el que a su vez se controla a sí mismo, ¿no es cierto? De alguna manera tiene esa potestad, ¿sí? Con respecto a la parte estatal, no hay una ley que diga, bueno, esta es la ley de contrato para los empleados del Estado, sino que cada sector, por ejemplo, los empleados provinciales tienen un decreto, una reglamentación, un régimen de escalafón, ¿sí? Entonces, que es diferente, por ejemplo, a los maestros, que es diferente a los policías, que es diferente a las empresas, llamémosle así, estatales, como EMSA, como el 12, como el IPLIC, ¿entiendes? O sea, son todos, entonces, diferencias, ¿sí? Entonces, si bien tiene algo que ver y es bastante parecido, pero hay muchas veces que nosotros decimos, esto es así, es dividido 25 y a lo mejor el Estado hace dividido 30, ¿me entienden? O sea, es otro el número. Entonces, ese otro número se basa en que en el decreto, como en la reglamentación que habla de cómo se liquidan los sueldos en ese determinado organismo, lo hace de esa forma, ¿sí? Muchas veces el decreto no dice nada, pero el Departamento de Recursos Humanos o el organismo provincial que hace la liquidación es entonces el que, bueno, toma a su cargo la interpretación de cómo desarrollar los cálculos, ¿sí? Entonces, la parte que nosotros vemos, ley de contrato de trabajo, todas las empresas privadas, ¿sí? Los únicos que quedarían afuera sería el trabajador agrario, que tiene su propio estatuto, y los empleados del servicio doméstico, que también tienen un estatuto propio. Con respecto al agrario, es muy parecido, mucho más parecido al agrario que el Estado, ¿sí? Así que, pero por ahí debería tener sus particularidades, ¿sí? Así que como para que ustedes más o menos tengan una idea de a qué es lo que nosotros nos basamos, ¿sí? Por ahí, para el que le interesa de sobremanera porque, por ejemplo, quiere aumentar su currículum, porque está trabajando, porque le ofrecieron para trabajar en un sector de recursos humanos, en un estudio contable, en una empresa y demás, les recomendaría que sí o sí se acostumbren a leer las leyes, las resoluciones, los decretos. Entonces, la forma de estudiar esto que nosotros vemos es adquiriendo de alguna manera un material, un compendio de leyes laborales, ¿sí? O bien, bueno, bajando de internet, pero bajando de internet siempre uno se confunda, no bajar la última, a que quedan afuera los decretos, las resoluciones por ahí. Es mucho más productivo el tiempo que uno a lo mejor compra un compendio chiquitito que está bajando y buscando las leyes, ¿sí? Así que como recomendación, al que le interesa mucho, ¿sí? Por ahí, que en algún otro lado, ¿no es cierto? Lo que tenga que ver con un compendio de leyes laborales, ¿sí? Básicamente deberían tener la ley de contrato de trabajo, que vendría a ser la, ¿no es cierto?, la madre, la que más vamos a ocupar. Pero si tienen un compendio, mejor, porque si es un compendio, muchas veces está el decreto reglamentario, están las resoluciones, acuerdos, por ahí puede ser que tenga la ley de obras sociales o la ley de jornada de trabajo, la ley de empleo, la ley de pyme, ¿entienden? Que son leyes que si bien no vamos a ver toda la ley, vamos a tratar de ir sacando determinados artículos, ¿sí? Bueno. Otra cosa adicional, ¿sí? Chicos, la idea es que
muchas veces yo siempre le digo a los chicos, ya hace 9 años que doy este curso, así que hace rato ya que venimos con esto, que es la siguiente: la mayoría de los casos de ustedes por ahí vienen, o al menos yo entiendo que vienen, porque necesitan, ¿no es cierto?, manejar esto, o le interesa conocer, ¿sí? No tanto por ahí como para, qué sé yo, formar el currículum o tener un certificado. Entonces la idea es que ustedes aprovechen, se saquen las dudas, ¿sí? Porque generalmente en las facultades y demás no se ve desde este punto de vista, que es el punto de vista práctico, ¿sí? En la mayoría de las carreras de contador o en carreras de recursos humanos, o bien se ven igualmente todo lo que tiene que ver con la ley, ¿sí? Se lee el artículo, se interpreta el artículo, pero no se plasma en un ejercicio numérico el artículo. Entonces, hasta que ustedes no pasen del cuentito, lo que dice el artículo, a cómo se calcula en la práctica con números, no le van a surgir las dudas. Entonces, recién cuando quieren, se sienten y tienen que armar un recibo de sueldo, se le van a plantear todas las dudas que tienen que ver. Entonces, no tengan miedo, ¿sí? Levanten la mano, griten, tiren algo, ¿sí? Que no sea muy grande. Y nosotros voy a tratar de, ¿no es cierto?, contestarles, tratar de, bueno, si no sabemos, investigamos, buscamos, leemos, ¿sí? Pero no se quede con las dudas, las inquietudes que ustedes tienen, o las cosas que les parece, que le parece porque a lo mejor vive en la práctica, ¿sí? Y que participen. Entonces, de alguna manera también no hacemos una charla monótona, yo vengo y hablo nomás, sino que ustedes también preguntan, ¿sí? Una pregunta: ¿usted es el único profe? El único, sí. Así que no se pueden llevar mal conmigo. Entonces, la idea básica, vuelvo a repetir, primeras clases vamos a ver lo que tiene que ver con la parte de los requisitos previos, ¿no es cierto?, tanto de la empresa y como del empleado. Yo siempre le hablo como requisitos previos, pero yo más que nada es una excusa como para hablar, ¿sí? Como una excusa para hablar de cosas que tienen que ver con la parte de derecho laboral y que de alguna u otra manera sería muy engorroso o teórico sentarme a hablar de los principios y las relaciones y esto, sino que con esto nosotros, bueno, nos situamos en la práctica y decimos, bueno, ¿sí?, la empresa tiene que hacer esto, más o menos en qué se basa esto, qué formulario ocupa, qué es lo que hace. Entonces, por eso es lo que nosotros vamos a desarrollarlo de esa forma. Repito, porque por ahí lo que recién llegaron, el material, la filmina, yo le voy a dejar, la clase que viene van a tener en fotocopiadora para pasar a buscar, ¿sí? Así que no tomen nota de la filmina, ¿sí? Sino que tomen apuntes de lo que a ustedes les parece interesante. Igualmente, cuando yo le hablo de formularios, por lo general, ese sí por ahí toman nota el número, los formularios más usuales que vamos a ocupar yo les dejo junto con el material, así que van a tener junto con el material los formularios, ¿sí? Después en un ratito, un día nos sentamos y vemos a ver cómo lo miramos, a ver cómo se completan, como para que ustedes tengan una idea también de cómo se completan los formularios, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda atrás de todo esto que hablamos? ¿No? Bueno. Yo por lo general soy partidario de tomar examen, ¿sí? Les comento ya eso para que vayan estudiando desde ahora. No, la idea, chicos, es la siguiente. Le planteo algo porque es la realidad y por eso siempre lo hago, ¿sí? El examen que yo generalmente tomo es un examen de autoevaluación. ¿Qué sería eso? Más o menos para que ustedes sepan qué es lo que aprendieron, ¿sí? Qué cosas se llevan. No es que aprueba o desaprueba el curso, ¿me entienden? Sino que más que nada es un examen de autoevaluación, ¿sí? El que desaprueba paga el asado, dice el dicho. No. En realidad, más que nada para de alguna manera obligarlos a ustedes a que una vez me lean el material, una o dos veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el siguiente problema que se plantea en el dictado de este curso, ¿sí? El dictado de este curso es, en su mayoría, 60%, todo lo que tenga que ver con la parte laboral, enseñarle a hacerlo, ¿sí? Y el restante 40% es profesor de informática, ¿sí? Y
cosas que tienen que ver con internet, cosas que tienen que ver con la parte del sistema, de cómo se ocupa el tango, de ocupar el mouse, hacer clic allá, de hacer una fórmula, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros casi toda la parte de aprender a hacer la parte de liquidación de sueldo la vemos antes de entrar al laboratorio, ¿sí? Cuando entramos al laboratorio, por ahí la única cosa que le clarifican a ustedes es, bueno, esto hace todos los meses la empresa, y por ahí tienen contacto con otra documentación un poco más de manera normal, como recibo de sueldo, como libro de sueldo y jornal, ¿sí? Y la parte de AFIP, obviamente. Pero en la primera etapa es la donde ustedes supuestamente deben fijar los conocimientos. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando paso al laboratorio me convierto, en vez de profe de sueldos, en profe de, le vuelvo a decir, de computación. Entonces, yo me tengo que sentar y explicarle o tratar de explicarle de alguna manera cómo hacer una fórmula, ¿sí? Con el tango. Y de alguna manera necesito que ustedes sepan cómo se calcula con la calculadora, porque si no, menos van a entender cómo hacer una fórmula en chino avanzado. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Si ustedes no saben que el aguinaldo es el 50% de la mejor remuneración, o sea, el 50% lo puedo usar como 50% o dividido 2, ¿sí? Entonces, bueno, 50% de la mejor remuneración de gana al semestre, bueno, son 6 meses, enero, junio, julio, diciembre, ¿sí? ¿Entienden? O sea, esas cosas yo necesito que sepan, porque si no, cuando nosotros nos sentamos, yo les digo, bueno, la fórmula es así, se pone Condi igual a N, abren paréntesis, abren comillas, y empiezan a poner cada igual, mayor que, menor que, suma, resta, y copian, ¿sí? Convengamos que es así, porque no, si no saben cómo hacer en una hoja de papel con la calculadora, menos lo van a entender, les vuelvo a repetir, en el lenguaje de programación que usa el tango. ¿Ah? Obviamente yo no quiero que salgan siendo programadores, pero tienen que aprender a cómo más o menos funciona la sintaxis de un sistema y cómo más o menos armar las fórmulas y por lo menos tratar de pensar y decir, bueno, vamos a hacerlo de esta forma, otra forma. Porque el día de mañana, a lo mejor si se dedican a esto o trabajan en algún sector, puede ser que ocupen otro sistema, llámese Beckerman, de Horitor, Tiempo, o sea, diferentes tipos de sistemas, ¿sí? Para hacer sueldos. Entonces, por ahí más o menos ustedes tienen una idea de la lógica, por lo menos. Cada sistema es un mundo aparte, pero por lo menos la estructura, la lógica, tienen alguna idea de lo que tienen que hacer, ¿sí? Bueno, se les repito, antes de entrar al laboratorio yo les suelo tomar un examencito, ¿sí? 100, 200 preguntas, no más que eso, ¿sí? Pero sí, pero todo opciones múltiples, o sea, para poner sí, no, falso, verdadero, todo lo contrario, justifique, ¿sí? Generalmente sí me gusta, no me gusta lo verdadero o falso, porque con las monedas y todo eso, no vale una con flecha, ese tipo de cosas, complete las palabras, ¿sí? Bueno, pero la idea más o menos es esa, o sea, traer un examen algo fácil, o sea, algo de múltiple choice, como para que sea de autoevaluación. ¿Sí? Le digo, por lo general el examen nunca dura más de 10-15 minutos. Le digo algo totalmente fácil, ¿sí? Que más que nada es de alguna manera para que cuando pasemos al laboratorio yo más o menos maneje en qué nivel están ustedes, ¿sí? Si cuando pasamos al laboratorio les empiezo a enseñar cómo se usa el mouse, ¿sí? O dónde están las teclas del teclado, dónde se prende la computadora, o les podemos enseñar cómo se ocupa el tango, ¿sí? Bueno. Arrancamos entonces prácticamente con el material, ¿sí? Bueno, vamos a hablar primero de la formación de la relación laboral, ¿sí? Que esta realidad era para situarnos nada más en el mercado laboral, ¿sí? ¿El mercado laboral cuál es? Es todo, ¿no es cierto? Todas las empresas, ¿sí? Potencialmente son partícipes del mercado laboral. Hay empresas que no tienen empleados, pero por lo general, ¿por qué no tienen empleados? Porque trabajan los dueños, los hijos, ¿sí? Los familiares, ¿ah? Pero si no, si cualquier empresa ocuparía a otra persona, ¿sí? Que ajena a la familia, debería, ¿no es cierto?, ir al mercado laboral a buscar los aspirantes, ¿no es cierto?, o los futuros trabajadores, ¿sí? Con respecto a lo que tiene que ver con las empresas familiares, que se ocupan mucho en el medio, deberían tener una idea de que
por ejemplo, el cónyuge y los hijos vendrían a ser más o menos los únicos que están exceptuados y que de alguna manera no van a tener algún tipo de pena si le cae una inspección al comercio. ¿Entienden? O sea, es decir, si la persona trabaja con su pareja, su cónyuge, ¿sí? O con un hijo, esa otra persona, como es una empresa familiar, le puede estar ayudando sin ser empleado en relación de dependencia. A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Con la pareja, si no está casado y todo eso, se complica un poco, ¿sí? Yo he casado ya bastante de mis empresarios con la persona que estaba trabajando en el momento por motivos de inspecciones, ¿sí? Es decir, si no están casados, la única que les queda es hacer un certificado de convivencia, ¿sí? Pero, bueno, de alguna manera ella le quita un poquito de fuerza, ¿no es cierto?, a este método probatorio como para tratar de no tener un tipo de sanción por ocupar a una persona sin relación de no estar en blanco, ¿sí? Bueno. Otra cosa importante que siempre yo les suelo aclarar en todos los cursos, que es lo siguiente. Nosotros tratamos, o al menos en la medida de lo posible, de hacer como debe ser. Es decir, leemos la ley, leemos lo que dice la ley y tratamos, o al menos les explico lo que dice la ley, qué implicancias tiene y cómo se tiene que hacer, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes se van a la práctica se pueden encontrar con que eso a lo mejor muchas veces no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Y por lo general no se cumple, y por lo general por dos cosas, ¿sí? O porque el empleado, que por lo general lo que no se cumple es la parte de la empresa, o sea, la empresa incumple en alguna medida, entonces porque el empleado no reclama, porque le tiene miedo al patrón, o porque está bien, mientras que no le toquen determinadas cosas, a él no le importa el resto de las cosas que hagan. Y otras veces porque, bueno, los organismos de contralor, que vendrían a ser la FIP, el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Trabajo, los que ejercen el poder de policía, o sea que nos van a caer inspecciones, nos van a aplicar multas, ¿no es cierto?, no tienen tanta capacidad operativa como para inspeccionar muchas empresas, o muchas veces se dedican básicamente a algunos puntos, o sea, caen con el objetivo, por ejemplo, de encontrar empleados en negro y no tanto fijarse en que se den todos los requisitos o todas las posibilidades que tienen que ver con la parte del derecho laboral. Entonces, yo siempre les digo, cuando hay alguna cosa que por ahí le digo, fíjense, esto por ahí en la práctica nos ocupa mucho, y es porque por lo general el empleado no reclama y es muy difícil de que por ahí de alguna manera le controlen. Pero no significa que se deba hacer así. Es algo que yo siempre le digo a los chicos, ¿sí? No porque en la práctica se hace todos los meses, se le pone el mismo sueldo, yo voy a venir acá y decirle, bueno, ustedes tienen que apretar control C, control B, o sea, copien esto acá, pegan acá, copien y pegan. No es así, ¿ah? Porque en la práctica se hace así muchas veces, pero la mayoría de las veces lo hacen porque la gente no sabe cómo hacer, ¿ah? Entonces, la idea es que ustedes aprendan a cómo se hace. Después ustedes, con el transcurso, con el ejercicio de su profesión o con el trabajo, se van a ir dando cuenta qué cosas por ahí pueden obviar, qué cosas no, y que muchas veces ustedes no son los empleadores, ¿no es cierto?, porque son los que asesoran o que trabajan en un lugar de la empresa atiniente, pero por lo menos para decir, bueno, esto se hace así, decida usted si quiere hacerlo, lo plantea la empresa, que la empresa tome la iniciativa o tome el riesgo de hacer otra cosa o hacer una cosa que no corresponde. Porque nosotros no podemos venir y plantearle a la empresa, y no, porque en la práctica se hace así nomás, haga usted así nomás. Después cuando a esa persona tenga problemas nos van a venir a decir a nosotros, usted me dijo que haga así nomás, y ahora, ¿me entiende? Entonces es preferible decirle, no, esto se hace así, le va a salir así, y cuando le diga cuánto le va a salir, usted va a decir, pero no hay otra forma, y bueno, existe otra forma, o si usted quiere no lo haga, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Usted se arriesga. Si algún día le cae una inspección o el empleado le reclama algo, usted, ¿no es cierto?, se expone a algún tipo de sanción o que le reclama algún tipo de dinero. ¿Sí? Bueno. Entonces,
La empresa lo que va a hacer, ¿no es cierto?, va a seleccionar los aspirantes para un puesto de trabajo, ¿sí?, va a hacer un análisis de la trayectoria, las habilidades, las cualidades, las condiciones, y va a seleccionar al aspirante al puesto de trabajo solicitado. Por lo general, en la práctica, ¿cómo la empresa selecciona un empleado? ¿Sí? Por lo general, existen varias formas, ¿sí? La forma más técnica sería contratar a una empresa dedicada a la selección de personal, ¿sí? ¿Qué sería? Bueno, yo contrato una empresa, que esa empresa es la que pone el aviso en el diario, la empresa es la que recibe los currículum, la empresa que analiza el perfil que yo necesito, ¿sí?, y hace las 100, 200, 300, 500, 1000 entrevistas, o sea, de acuerdo a supuestamente que tan bueno es el puesto de trabajo que yo estoy ofreciendo, y después me propone 2, 3, 4, 5, de acuerdo a la empresa, la cantidad de personas que la empresa, ¿no es cierto?, le solicita, ¿sí? Eso sería una forma de hacerlo, ¿ah? Otra forma sería si la empresa directamente hace la selección, que sería la empresa es la que pone el aviso en el diario, ¿sí? La empresa es la que pone el aviso en el diario, es decir, que la empresa recepciona los currículums, después recibe, ¿no es cierto?, hace las entrevistas, puede que contrate a una persona, ¿no es cierto?, una persona, un especialista de recursos humanos, ¿sí?, o algo así, como para que de alguna manera le ayude a evaluar, ¿no es cierto?, los aspirantes, ¿sí? Y otra forma, que vendría a ser usual también, muchas veces ya la empresa, cuando necesita un personal, abre un cajón y tiene 444.522 currículum, así que toda la gente cuando se recibe, cuando trabajo, pasa, le deja por la puerta y le va dejando, ¿sí? O si no, ya tiene más o menos en vista, porque un empleado que trabaja ya le dijo que tenía una persona así, bueno, que son más, de alguna manera más personales, ¿sí? Son las diferentes posibilidades, ¿sí? Entonces, hay un documento que por ahí va a ser, o el primer papel que va a haber entre el futuro empleado o empleado y la empresa, que va a ser el currículum vitae, ¿sí? O sea, el currículum va a ser un documento que va a ser uno de los primeros papeles que va a determinar al legajo del trabajador, si es que éste entra a trabajar, ¿sí?, que es donde va a estar, ¿no es cierto?, todos los datos, referencias y demás del postulante a un puesto de trabajo, ¿sí? Que si bien, ¿no es cierto?, muchas veces las empresas recepcionan el currículum, yo sí siempre partidario de que cuando le voy a tomar a la persona para que trabaje, que me firme, porque muy poca gente firma los currículum, porque es una hoja impresa nada más, ¿sí?, o unas varias, de acuerdo a la persona, pero por lo general que firme, porque nosotros vamos a ocupar después el currículum para una serie de información, ¿sí? Un ejemplo, chicos. La referencia, sí. Está bien, por lo general, de acuerdo a los casos, el 50% muchas veces del currículum, ¿no es cierto?, está armado elegantemente. Pero ¿qué pasa? A nosotros más que nada nos interesan los datos referenciales, es decir, obviamente cómo se llama la persona y todo eso, pero para eso podemos tener el documento, el DNI de la persona. Pero por ejemplo, la AFIP nos pone la obligación de informar los estudios que tiene la persona. Por ejemplo, tiene secundario, si tiene un estudio terciario, cuando damos de alta a la persona, con los datos complementarios tenemos que cargar la fecha de nacimiento, que por lo general aparece cargada, los estudios cursados del domicilio, porcentaje de capacidad, si la persona tiene algún porcentaje de discapacidad, sí, teléfono y correo electrónico. Entonces, por lo general, si yo tomo, por ejemplo, una persona, por ejemplo, un empleado de la construcción, ¿sí?, yo no le pido, le digo, no, traeme el título de la secundaria, traeme el título de la primaria, o si, vos fuiste a la escuela técnica, traeme el título, o vamos a empezaste a estudiar en la facultad de medicina y dejaste, ¿no? ¿Me entienden? No sé, o sea, si me va a hacer acreditación, ¿sí? O sea, son cosas, por ejemplo, yo necesito un chofer para el colectivo, para el camión. Obviamente, tráeme el carnet profesional que vos podés manejar, porque si no, obviamente, ¿de qué estamos hablando? No reunir los requisitos, ¿me entienden? O algo más práctico, mozo, ¿sí? Entonces, ¿qué? Me tenés que traer curso de manipulación de alimentos, ¿sí?, carnet sanitario, y si está en posada, curso de manejo de bebidas alcohólicas, por ejemplo.
Si no tiene esas tres cosas, no puede trabajar de mozo. ¿Por qué? Porque le va a caer la municipalidad y le va a clausurar el negocio. No importa si está blanco o negro el mozo, si no tiene esas cosas, le va a hacer un acta, en algunos casos le puede llegar a clausurar. Entonces, para decirle, si lo que nosotros le estamos pidiendo al empleado es necesario para el desarrollo de su trabajo, obviamente que le vamos a pedir que me acredite. Pero si es una obligación formal nada más, muchas veces con que digan en el currículum si tiene la primaria, la secundaria, incompleta, completa o algo siguió estudiando, ya me alcanza. ¿Qué pasa? Para que después el empleado no diga, no, yo no le entregué nada, porque como está impreso nomás, que me firme, ¿no es cierto? Como para que diga, bueno, todo lo que yo digo ahí es cierto. ¿Sí? Yo no le pido el título de la secundaria, pero ahí dice que se tiene la secundaria completa. ¿Entienden? Con esa información yo después le informé a la FIP. Por eso nada más. Bueno. Obviamente que en el currículum van a estar todas estas cosas y van a estar, bien lo que dijo el compañero, las referencias, que muchas veces uno tiene que tomarse el tiempo y llamar por teléfono, ¿sí? Para preguntar. Por lo general, digo, muy pocos tienen que ver con las referencias que meramente son laborales. Muchas veces hay gente que le conoce a la persona y que por lo menos va a decir, ¿no es cierto?, que la persona es responsable o que no, de alguna manera buena gente, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero muchas veces sí, a lo mejor averiguando dónde trabajó la persona, uno podría de alguna manera sondear a ver qué tipo de persona es, charlando con el anterior empleador, ¿sí? Bueno, una estimita, la empresa hace la búsqueda, el aspirante hace la solicitud de empleo, le presenta el currículum invitado y la empresa hace la selección. De lo mismo, ¿sí? Vamos a hablar exclusivamente primero de las tareas previas que tiene que hacer la empresa. ¿Sí? O sea, ¿qué tiene que hacer la empresa a la hora de tomar un empleado en relación de dependencia? ¿Sí? Chicos, nosotros vamos a plantear el caso como que va a tomar el primer empleado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos los pasos que tiene que hacer. Puede ser que después que ya haya tomado el primer empleado, algunos pasos que son referentes a ese empleado los tenga que hacer. Pero los que son referentes a la empresa ya no los tiene que hacer, pues ya lo hizo cuando tomó el primero. A ver si me entienden. Primer punto, inscripción como empleador. La inscripción como empleador se hace cuando toma el primer empleado. Si a los 6 meses toma otro, a los 6 meses toma otro, al año toma otro, no tiene que volver a inscribirse porque ya está inscripto. ¿Me siguen? Entonces solamente la primera vez tiene que realizar el trámite. Entonces, no todos estos trámites los tiene que hacer constantemente. ¿Sí? Yo le voy diciendo cuáles son los que tiene que hacer por primera vez y cuáles no. Entonces, el de inscripción como empleador lo va a hacer si es el primer empleado. ¿Sí? Bueno. Inscripción como empleador significa que la persona se dé de alta, ¿sí?, en un impuesto que se llama aportes de la seguridad social. Aportes de la seguridad social. ¿Sí? Esta alta en este impuesto se realiza ante la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Sí? Bueno, comentamos más o menos para que usted tenga una idea, después le comento exactamente cómo se hace el trámite. ¿Sí? Pero charlamos un segundo como para ponerlos en circunstancias. ¿Sí? Si una persona se quiere inscribir como empleador, significa que va a tomar empleados, ¿no es cierto?, en relación de dependencia. Por lo general, 99% de los casos, la persona o bien ya está inscripta, o bien se va a inscribir y va a hacer todo junto, pero la persona se tiene que inscribir. A ver, pasándola a castellano de nuevo. Casi ninguna persona se va a inscribir solamente como empleador, sino que la persona se tiene que inscribir porque desarrolla una actividad económica. Esa actividad económica que desarrolla está grabada por impuestos, ¿sí? Y para estar dentro de la legalidad se va a tener que inscribir en todos aquellos impuestos en los cuales lo obliguen, o pedir las exenciones en aquellos impuestos que estén exentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una persona que va a desarrollar determinada actividad económica
Entonces lo primero que va a hacer es se va a inscribir. Si ya cuando arranca con empleados, bueno, el trámite de inscripción de empleador va a ir junto con eso. ¿Ah? Pero lo primero que va a hacer la persona entonces es inscribirse. Con respecto a la inscripción, nosotros vamos a tener, o en el sistema argentino tenemos dos regímenes, ¿sí? Un régimen que se conoce con el nombre de régimen general, ¿sí? Y otro que se llama régimen simplificado para determinados contribuyentes, también conocido como monotributo, ¿sí? Bueno, el régimen general es, o vendría a ser como, ¿no es cierto?, lo normal, ¿sí? El monotributo es una opción. A ver si me siguen. Si yo tengo una persona que está en negro, por ejemplo, yo estoy desarrollando una actividad actualmente en negro, si me cae una inspección y me controla, estamos hablando de cada empleado, estamos hablando de que yo abrí una despensa en mi casa y nadie sabe. O sea, perdón, todos saben menos la FIP, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si me cae la FIP, no me va a decir, ah, señor, usted debería haber sido monotributista. No, me va a cobrar los impuestos. El monotributo es un régimen, no es un impuesto. Si me siguen, yo no puedo, cuando me cago en inspección, inscribirme en el monotributo. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque el monotributo, el régimen simplificado, es una opción. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a abrir una despensa, yo entonces, ¿qué voy a hacer? Yo hago venta de alimentos, venta de cosas muebles. Entonces, ¿qué impuesto está grabado? Está grabado por el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, por ejemplo. ¿Sí? Está grabado por el impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque yo soy una empresa unipersonal, ¿sí? Artículo 49 de la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Un sujeto, ¿no es cierto?, empresa, ganancia de tercera categoría. Y aparte estoy dentro de la ley 24.241 que tiene que ver con el régimen de trabajadores autónomos, ¿sí? O sea, que si bien yo no tengo empleados, yo tengo que pagar los aportes y las contribuciones como si yo fuera mi propio jefe. ¿Sí me entienden? O sea, yo trabajo solito, soy plomero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que pagar, la ley me obliga, la ley que a su vez graba con el tema de los aportes y las contribuciones de los empleados, también obliga a la gente que trabaja por su cuenta o que es independiente a aportar la parte que, o sea, descontarse la parte que él debería pagar como empleado y pagar la parte como empresa. ¿Para qué? Para que el día de mañana esa persona logre los beneficios jubilatorios, se pueda jubilar. ¿Sí? Adelante. Rodrigo, Sí. José María, ¿te busca la pauta? Un segundo, chicos. Bueno, no sé cómo sigamos comentando. La inscripción como monotributista entonces vendría a ser una opción para el contribuyente, ¿sí? No es la característica o la generalidad. La generalidad sería que la persona se inscriba en los impuestos, en IVA, en ganancias, en autónomos, ¿sí? Pero como él reúne los requisitos, puede optar por el monotributo. Puede optar. No es obligatorio. Por más chiquito que sea, se puede inscribir en el régimen general. ¿Sí? De qué le conviene o le conviene uno o el otro, depende obviamente de qué es lo que haga la persona y su asesor, que le saque los números y le diga, bueno, te conviene ser monotributista, te conviene ser inscripto. ¿Sí? Bueno. Entonces, y además, por lo general también del régimen general, están los sujetos exentos, ¿sí? Es decir, una persona que por ahí está exento, por ejemplo, en IVA o está exento en ganancias, ¿sí? Entonces, los exentos, por ejemplo, la fundación, ¿sí?, que está exento, puede tener empleado en relación de dependencia, sí, lo tiene un empleado, tiene un par de docentes, ¿sí? Entonces, puede tener empleado en relación de dependencia. Pero lo que yo voy con esta explicación es lo siguiente, que la persona que se va a inscribir como empleador, lo más probable es que deba inscribirse en otra cosa. Entonces el trámite no es solamente la inscripción como empleador, o bien la persona ya viene inscrita de antes y ahora decide tomar empleados.
¿sí? Se le comento muy rapidito cómo sería el trámite de la inscripción, ¿sí? El trámite de la inscripción general, ¿no es cierto? El trámite de la inscripción general sería, primero, el trámite lo debería realizar en la agencia de la AFIP que le corresponda por su domicilio fiscal, ¿sí? Domicilio fiscal es el asiento principal de los negocios definido en la Ley de Procedimiento Tributario, ¿sí? En Misiones tenemos dos agencias, la 681, que es la de Posadas, está en Colón y Santa Fe, y la 682, que está en el distrito de El Dorado, ¿sí? O sea, de Puerto Rico para arriba le toca a la 682, de Puerto Rico para abajo le toca a, ¿no es cierto?, a la de Posadas, ¿sí? Entonces, en esos lugares es donde se realiza el trámite. ¿Qué trámite se realiza? En primer lugar, cualquiera fuera la persona debería solicitar la CUIT, ¿sí? Que es la clave única de identificación tributaria, numerito de CUIT, ¿sí? Que por lo general se hace con un formulario. Este formulario es el F460/F, si es una persona física, y si es jurídica tiene un trámite adicional, no es tan fácil. Después, bueno, les comento rapidito cómo es el de la jurídica, pero el de la F sería así. Entonces presenta este formulario con una serie de documentación. ¿Qué documentación va a tener que presentar? Fotocopia del documento, obviamente, y va a tener que acreditar su domicilio fiscal, si es la primera vez que se inscribe, si solicita el CUIT por primera vez, ¿sí? ¿Cómo acredita el domicilio fiscal? Llevando dos constancias o dos papeles con la dirección de donde él supuestamente está declarando o exponiendo que desarrolla su actividad. Estos papeles están en una resolución de la AFIP, o sea, legislados, pero para que ustedes tengan una idea, por lo general son dos boletas de servicios, ¿sí? O sea, llámense luz, agua, teléfono fijo, ¿sí? O bien contrato de alquiler, obviamente con firma certificada por escribano, con pagado impuestos de sellos, o el título de propiedad, o el extracto de cuenta del banco, o la habilitación municipal, o una constatación por escribano, ¿sí? O sea, tenemos diferentes opciones. Por lo general me piden dos papelitos que digan la misma dirección, o sea, por ejemplo, Ayacucho 2333, entonces yo tengo que llevar dos papelitos, por ejemplo, una boleta de luz y una boleta de agua, listo, con eso ya estoy. Una boleta de luz y el contrato de alquiler también. ¿Entienden? O sea, cosas así. Voy mezclando, pero tengo que llevar dos papelitos, ¿sí? Si los servicios no están a nombre de la persona, tengo que probar por qué. ¿Entienden? O sea, ¿puedo llegar a presentar con servicios de otra persona? Sí, pero debería como que probar el motivo. Que por lo general vendría a ser los servicios a nombre del dueño y yo llevo el contrato de alquiler, ¿sí? O un caso que se da mucho, los servicios a nombre de los padres y llevo la partida de nacimiento, si es la casa, por ejemplo, ¿sí? Con eso solicito entonces el numerito de CUIT, ¿sí? Ese trámite no necesariamente debe ser presencial. ¿Qué quiere decir eso? De que yo podría mandar un gestor a que haga la solicitud de CUIT, ¿sí? Pero debería mandar, en ese caso, con un formulario poder, que se llama un F3283, y debería tener la firma certificada del formulario, ¿sí? Para poder presentar. Por escribano, jugador de paz, ¿sí? O la misma firma. Entonces, ese trámite no es obligatorio que sea presencial. Con eso solicitó el CUIT. Solamente lo que hice fue solicitar el CUIT. No me escribí en nada. ¿Ah? Paso 1. Paso 2. Solicitar algo que se llama la clave fiscal. La clave fiscal vendría a ser una contraseña para ingresar a la página de la AFIP logueado, o sea, con usuario y contraseña, y realizar en la página de la AFIP consultas y presentar declaraciones juradas y completar formularios en nombre de propio o en nombre de terceros si soy representante de otra persona, ¿sí? Entonces, la clave fiscal, contraseña
para entrar por internet a realizar trámites en nombre de la persona o en nombre de otra persona si es, por ejemplo, un representante. ¿Sí? ¿Qué me van a pedir para darme la clave? Me van a pedir una fotocopia del documento que lleve a su vez el documento, y en este caso el trámite sí o sí es presencial. ¿Por qué es presencial? Porque en el caso de personas que se van a inscribir para solicitar la clave fiscal, le van a tomar los datos biométricos. ¿Qué es esto de los datos biométricos? Le van a tomar una foto, le van a hacer un scan, o sea, le van a escanear el documento, le van a pedir que firme en una tableta digitalizadora para que ellos tengan la firma digitalizada, y le van a escanear las huellas digitales. ¿Sí? Esos son los datos biométricos. Entonces, sí o sí, para hacer eso tiene que estar la persona, no puede un representante hacer eso, así que sí o sí tiene que hacerlo. ¿Sí? Ahora bien, el trámite de la clave fiscal no es obligatorio que se haga en la agencia, lo puedo hacer también en lo que la AFIP llama puestos de servicio o de atención, que por lo general hay donde hay, por ejemplo, aduana, también hay puestos de servicio. Entonces, por ejemplo, tenemos en Iguazú hay aduana, obviamente está el puente, entonces ahí se puede sacar la clave fiscal. Por ejemplo, toda la gente que vive en Iguazú y alrededor, ¿sí? En El Dorado está bien, está la aduana, pero a su vez también está la AFIP, así que hacen toda la AFIP, ¿sí? Y por ejemplo, en San Javier hay aduana, en Oberá hay aduana, Panambí hay aduana, ¿sí? En El Soberbio, en otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, hay aduana, entonces la persona podría hacer su clave fiscal en la aduana, ¿sí? Si bien en la solicitud de quit solamente en esos dos lugares donde yo le dije, es decir, la agencia Posadas o la agencia El Dorado, ¿sí? Bueno, una vez que tenga su clave fiscal, va a ingresar a través de internet y lo primero que va a hacer es va a aceptar los datos biométricos, es decir, va a confirmar y decir si soy yo el que saca una foto y si es mi firma, ¿sí? Le aparece una ventana, yo después le voy a mostrar cuando pasemos al laboratorio, le aparece una pantalla donde le aparece la foto y él tiene que confirmar o no si es la persona, ¿sí? Una vez que la persona confirmó los datos biométricos, recién va a entrar a un lugar que se llama Sistema Registral, un servicio que se llama Sistema Registral. Esto yo le voy a dar una guía paso a paso de la AFIP de cómo hacer, cómo entrar y cómo cargar las cosas, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea y después vamos a ver de nuevo en laboratorio. En este sistema registral lo primero que va a cargar va a ser la actividad. ¿Qué va a hacer la empresa? La persona. Se va a dedicar a vender chipa, va a tener una librería, va a hacer un taller mecánico, va a hacer un servicio de limpieza, va a tener un hotel, va a tener un restaurante, ¿me entienden? O sea, ¿cuál va a ser la actividad de la empresa? ¿Sí? Y una vez que cargó la actividad, a partir de ahí se le abre la opción de inscribirse en el régimen general o inscribirse en el monotributo. Ambas opciones están dentro de ese mismo lugar que se llama sistema registral. Entonces ahí, si opto por el régimen general, me inscribo en IVA, me inscribo en ganancias, me empadrono en autónomos, y si inscribo en el monotributo, hago la adhesión al monotributo también desde el mismo lugar. ¿Ah? Ahora bien, así como yo me inscribo en IVA, así como yo me inscribo en ganancias, que son impuestos al régimen general, el régimen de empleador o de aporte de la seguridad social es un impuesto que figura como parte del régimen general. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona debe entrar al sistema registral y darse de alta como empleador, significa cargar el impuesto aportes a la seguridad social.
¿Estamos? Repetimos de nuevo. Lo puede hacer cuando se inscribe, porque desde el mismo momento que se inscribe en IVA o en el monotributo va a tomar empleados, o lo puede hacer más adelante cuando él quiera, cuando él decida tomar empleados. ¿Sí? Lo importante es que la persona debe tener quit, debe tener clave fiscal, ¿sí? Y debe tener alguna actividad declarada y cargado en algo, o sea, o está exento, o es inscripto, o es monotributista, pero algo es, ¿sí? Hasta, por ejemplo, las empresas del Estado, los sectores del Estado son exentos. Entonces, si desarrollan una actividad económica, una escuela, por ejemplo, una cooperadora, o sea, igual va a figurar como exento, ¿entienden? Pero debe tener quit clave. Entonces, ¿cómo me doy de alta como empleador? Entro a la página de la FIP con clave fiscal, hago un servicio que se llama servicio registral, ¿sí? Hay un botoncito que se llama registro tributario, aprieto el botón que dice alta de impuestos y regímenes, cargo el impuesto que se llama aporte a la seguridad social, el periodo, que por lo general el periodo me aparecen tres opciones. Un mes anterior, el mes actual y un mes para adelante. O sea, yo hoy, 15 de mayo, me quiero escribir y va a decir abril del 2012, mayo del 2012, junio del 2012. ¿Sí? Si por algún motivo yo me tengo que escribir en una fecha anterior, me voy a escribir con la que me permita el sistema y voy a presentar una nota a la FIP pidiendo el alta retroactiva. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿quién es el loco que va y se inscribe para atrás? No, el loco es seguramente una persona que le cayó una inspección y le encontró que tenía un personal en negro, por ejemplo, o que le ganó un juicio o algo así, en el cual la persona está probado de que trabajó para la empresa desde hace X tiempo. Entonces, la única forma de determinar los aportes y las contribuciones es inscribiéndose con la fecha real que debería haberse inscrito y hacer todas las presentaciones. ¿Entienden? O sea, un ejemplo, yo tengo una empresa que no tiene ningún empleado, pero hoy le cae una inspección de AFIP o del Ministerio de Trabajo, le encuentra un trabajador trabajando y el trabajador le dice, el ministerio le pregunta, ¿cuándo usted entró a trabajar? Y este fulano le dice, el 1 de mayo del 2011, ¿sí? Primero lo matamos al empleado. Segundo, ¿sí? La empresa tiene, pero muy pocas chances de probar lo contrario. ¿Me siguen? O sea, el acta, lo que dijo el empleado, ¿sí? Que hay veces que lo dicen y hay veces que le preguntan como le cuenta, ¿sí? Y lo va anotando, ¿sí? Es un documento público, ¿sí? Como tal tiene fuerza probatoria como documento público. Por ende, la empresa no es que puede presentar una nota diciendo no, fulano mintió, fulano dijo otra cosa. No. Chao. ¿Sí? O sea, muy pocas posibilidades, ¿sí? Uno practica, por más que el mismo empleado vaya y después se arrepienta y diga me equivoqué, le erré el año, por ejemplo. Porque me ha pasado que, por ejemplo, era cierto, entró el 1 de mayo del 2011, pero dijo 1 de mayo del 2010. ¿Sí? Entonces el empleador le quiere matar. Primero porque dijo eso, segundo porque encima dijo un año más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por más que el empleado vaya y diga me equivoqué, ni así le cambian la fecha. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia y demás que dice que cualquier declaración posterior del empleado se entiende que fue presionado o coaccionado por la empresa para que diga lo contrario. O sea, anda, decí todo lo contrario, o yo te echo, o no te pago, o te mato, o algún tipo de castigo, ¿no es cierto?, como para, de alguna manera, presionarlo al trabajador. Entonces, el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, no acepta, o sea, si bien podemos presentar el descargo, lo más probable es que el departamento jurídico nos eche por la borda nuestro planteo. O sea, tiene que ser más sólido nuestro planteo.
¿Más sólido en qué sentido? Deberemos probar que él no podía haber estado trabajando. Ejemplo, no vivía en el país. Ejemplo, trabajaba para otra empresa. Ejemplo, no reunía los requisitos. Ejemplo, que soy un chofer y no tenía carnet, porque se sacó a otra época, ¿me entienden? O sea, debo probar casi fehacientemente que la persona no estaba, y así todo tengo pocas posibilidades de ganar. O sea, el acta de los inspectores es algo muy valioso y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Igualmente, el inspector puede poner lo que él quiera, el empresario puede negarse a firmar, el empleado también, igualmente vale. Imagínense la validez probatoria que tiene, ¿sí? Pero esto no obsta a que si está, por ejemplo, en ese caso, si el empleado dice, entré a trabajar el 1 de enero del 2010 y está el empleador atrás, obviamente que lo primero que va a hacer le va a devolver todo, ¿sí? Segundo, le puede hacer ver al empleado, ¿sí? Por las dudas no te equivocaste, ¿sí? Fíjate, en tu recibo de sueldo dice otra fecha, por ejemplo, porque no se da solamente en los casos en los cuales la persona está trabajando en negro. Si cae una inspección y el empleado está en blanco, ¿sí? Pero hace un año, resulta que cuando cae la inspección le dice, no, yo hace como 5 años que trabajo para fulano. Y más o menos qué fecha, y bueno, en marzo entré, pero del 2000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el empleado dice eso, el empleador, si está presente, ¿no es cierto? O no importa que no esté presente, pero después le hacen firmar ahí antes que se vaya, ¿no es cierto? Y ve el acta y se da cuenta, le puede llamar al empleado y decir, acá no te equivocaste por las dudas, ¿sí? Y obviamente si dice, no me equivoqué, bueno, no hay forma de arreglarlo. Si se equivocó, el inspector le puede solucionar, ¿sí? Y no obsta que, por ejemplo, yo le dé el recibo de sueldo y que el empleado lea el recibo de sueldo. También es algo válido, ¿sí? Le cuento como anécdota, tengo un cliente que a todos los empleados le hace un carnet, una credencial, ¿sí? Un carnecito, ¿sí? Es más, si es por él, me dice que le haría un tatuaje, ¿sí? Porque por ahí el cartelito se olvida, ¿sí? Pero bueno, un cartelito, un gafete o algo donde dice la categoría laboral, la fecha de ingreso. Como excusa le pone el nombre de la RT, el número de teléfono de la empresa, el número de teléfono de la RT, la fecha que entró a trabajar, ¿no es cierto? Y si viene un inspector, tienen órdenes de sacar su carnet y leer su carnet. Y no tienen forma de me equivoqué, perdón, patrón, me equivoqué. ¿Sí? Porque muchas veces por ahí hay empresas que ocupan los mismos carnets que tienen que ver con los tarjeteros reloj, ¿no es cierto? Y que bueno, de alguna manera se ocupa para otra cosa. Pero por lo general, si no, como una credencial o algo así, que dice, bueno, que le más datos, porque si le cabe una inspección, tiene que leer los datos que dice ahí. No es raro, ¿sí? Por si tenemos algún empleado desmemoriado, ¿sí? Profe, ¿cómo caen las inspecciones? Nunca, o sea, no son de avisar ni nada. Si no son inspecciones, ¿sí? Por lo general, las inspecciones caen de dos formas, ¿sí? O porque tuviste la mala suerte y pasaban por enfrente y entraron, o sea, pura casualidad, ¿sí? Por lo general en el centro, por lo general en empresas grandes, pero lo más probable es que caiga por alguna denuncia. Lo más probable. 90% de los casos, ¿sí? En lo que es locales comerciales, centros, empresas grandes, sí, constantemente, o sea, de una manera están controlando. Pero si yo estoy respondido y me vienen a controlar es porque obviamente me denunciaron, ¿sí? Ahora, no es que viene la competencia y le denuncia que usted tiene un trabajo negro, que puede ser, pero no es muy improbable eso, ¿sí? ¿Quién es el popular que le denuncia? El mismo empleado. ¿Sí? El mismo empleado. Primero, o porque está negro. Segundo, o porque se pelea. Tercero, porque no le paga lo que dice la ley. No le quiere dar las vacaciones, no le quiere pagar las horas extra. Porque no le gusta la cara. Porque... ¿Me entienden? O sea, después tienen que todas aquellas personas que le tienen que iniciar un juicio a la empresa como empleado, ¿sí? Llámese que estuvo en negro, llámese de que está haciendo un reclamo porque no le pagaba algo,
para que opere determinadas indemnizaciones agravadas, por ejemplo, por empleados negros, por remuneraciones declaradas, obligatoriamente la ley le impone que le denuncie al empleador. Muchas veces no es de mala fe, ¿no? ¿Me siguen? O sea, por ejemplo, una persona que estuvo en negro sí o sí tiene que hacer la denuncia antes de hacerle juicio. ¿Sí? O sea, el abogado de esa persona le va a redactar la denuncia o va a ir a FIP a presentarla. Porque sí o sí, si no, no procede la indemnización por, por tener un empleo en negro. Profe, una pregunta. Esos locales, por ejemplo, que tienen a los empleados en blanco solo por media jornada y en realidad trabajan full time, ¿cómo se arreglan? ¿No saben? En el centro hay mucho. En todos lados. Sí, justo el horario que cayó las restricciones y le tocaba. Exactamente. Claro, tienen que ir de tarde. Por ejemplo, si el empleado está en blanco en la mañana, tiene que ir de la FIP de tarde. ¿Sí? El tema es el siguiente, ¿sí? Primero que nada, eso sería una registración defectuosa, ¿sí? O sea, el empleado está registrado, pero está registrado una menor cantidad de horas, por ende el sueldo es menor al que cobra, o hay gente que cobra lo que dice recibo de sueldo, no importa que sea 4 horas, cobra eso, o menos, ¿sí? O sea, porque convengamos que a veces le pagan otra cosa que nada que ver con el recibo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Por lo general, el riesgo para la empresa es que le denuncie al empleado, que se considere despedido, que le haga que le blanquee la otra del mediodía, que le reclame las diferencias salariales, porque por lo general la empresa no tiene un recibo del otro. Suponete que el sueldo es 3.000 pesos, pero el recibo dice 1.500, porque está a mediodía. Y si él le prueba que trabaja todo el día, no solamente le reclama la indemnización, el empleado por lo general va a decir, no me pagaba el otro 1.500. ¿Sí? Y si el empresario tiene el recibo, porque para ese el empresario también se cree vivo y le hace un recibo de librería por el otro 1.500. ¿Sí? Pero lo primero que va a decir el empleador es, mentira, trabajaba a mediodía, no hay que reconocer, yo tengo recibo por el otro mediodía. Entonces se complica un poco, ¿sí? Eso con respecto al empleado. Con respecto a los organismos de fiscalización, si le cae una inspección del Ministerio de Trabajo, o sea, nosotros tenemos AFIP, los organismos que no pueden caer, por lo general. AFIP, ¿sí? Todos sabemos, ¿no es cierto? Administración General de Ingresos Públicos, los inspectores, Ministerio de Trabajo, que trabaja en el mismo lugar donde está el ANSES, o sea, por 3 de febrero, y Secretaría de Trabajo o Dirección de Trabajo de la provincia de Misiones, en caso de que sea Misiones. ¿Sí? Prácticamente, salvo que la denuncia sea por el horario, ¿sí? Salvo que la denuncia sea por el horario, o que el empleado diga que trabaja 8 horas y esté blanqueado, por ejemplo, 4, ¿sí? No me van a hacer problema. Por eso es que hay muchas empresas que tienen, ¿sí? O sea, repito, es algo, no se debe hacer, pero es algo que pasa en la práctica. ¿Por qué? Porque tanto la FIP como el Ministerio de Trabajo como la Dirección de Trabajo tienen, o sea, es poca la gente para controlar. Entonces tienen la directiva de arriba, o sea, los jefes, ¿no es cierto?, le dicen, salgan, controlen, hagan inspecciones. ¿Pero qué controlan ellos? Que la gente esté en blanco. O sea, eso es lo que más le interesa. Entonces, si le erraron la fecha de ingreso, le van a cobrar. Pero en la jornada, o sea, a lo que vamos, lo que planteamos, decimos, bueno, nosotros pusimos que trabaja todas las mañanas, ¿sí? Cada inspección a la tarde estaba ese empleado. Vuelvo a repetir, si no fue por eso que cayeron. Si fue por otra cosa, cayeron a la tarde y el empleado dijo que trabajaba 4 horas, o solamente de mañana, o solamente de tarde, o el empleado dijo, no sé, obviamente, que ese día estaba cubriendo a otra persona, o que no pudo venir en la mañana y por eso estaba trabajando en la tarde, no le van a hacer problema. Ahora, si el empleado dice que trabajo todo el día y él tiene recibo de mediodía, ahí existe la posibilidad de que le hagan problema. Va a depender de los inspectores. Pero no es que, wow, estaba a la
par de vino y ya. Por eso se ocupa mucho. Porque los controles por ahí están apuntados a otra cosa, están apuntados a más que nada el tema de que esté registrada la relación laboral y no tanto de que la persona, ¿no es cierto?, esté correctamente registrada. ¿Sí? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si resulta que vos estás categorizado como maestranza y sos vendedor, por ejemplo, o sos vidrierista, o estás categorizado como ayudante de chofer y estás manejando. O sea, todo va a depender. Por ahí con respecto a las categorías y con respecto a los horarios, por ahí el sindicato es un poco más a pelear, ¿no es cierto?, en esas cosas, porque tiene que ver con defiende más que nada el interés del empleado. Pero los organismos de fiscalización casi siempre se basan en el sueldo y la fecha de ingreso. O sea, si el empleado dice que gana 3.000 y gana 1.500, no van a hacer problema. Pero el horario, si él dice el horario que dice el recibo, por lo general no manda. Seguimos, ¿sí? Entonces, el periodo que van a poner por lo general va a ser el del mes actual, porque yo por lo general me voy a escribir antes de tomar al empleado, porque si yo me inscribo después de tener una multa por escribirme fuera de término, ¿sí? O sea, si yo tomo un empleado hoy, ¿no es cierto?, y me inscribo mañana, ya entro ya con la multa, ¿sí? Entrada, ¿sí? Bueno, entonces, repito nuevamente como para que por ahí se graben. Inscripción como empleador. ¿Tengo que ir a la FIP para escribirme como empleador? No. Tengo que ir solamente si no estoy inscripto. Como otra cosa, y si no tengo clave fiscal. Si yo ya tengo clave fiscal, yo me siento en la compu y dentro del sistema registral cargo el empleador, el periodo, me inscribo. En el mismo lugar me voy a dar la baja cuando cese o deje de tener empleados. ¿Sí? Pero como usted dice, a la actividad, como se tiene que inscribir, ¿se refiere a la profesión o a la...? Y se refiere a la actividad, o sea, pero en algunos casos va a ser la profesión, en otros casos va a ser la actividad. O sea, ¿qué yo hago? Vos te podés dedicar a vender mate, termo, agua caliente, a hacer peinado, a... La categoría es una declaración que uno escribe lo que hace. Claro, hay un nomenclador de actividades y vos elegís la actividad que vos desarrollás. En función de esa actividad, vos te escribís en los impuestos. Hay actividades que están exentas, actividades que no. Hay actividades que vos podés ser monotributista, actividades que no. O sea, vos lo primero que ponés es la actividad. Después, en base a la actividad, te escribís en aquellos impuestos que te corresponden en función de la actividad. Uno de los cuales puede ser, si tenés empleado, escribirte como empleador. Pero la actividad es fundamental. No te puedes escribir como empleador si no tenés la actividad. Primero de nada, cargar la actividad, lo que vos vas a hacer. ¿Sí? O sea, como empresa. ¿Ah? Bueno, no realiza más de una actividad. Cargarla, toda la actividad que haces. Sí. Por lo general vas a tener una actividad principal y vas a tener actividades secundarias. ¿Sí? O buscas algunas que sean más genéricas. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, yo me dedico a vender una despensa, entonces sería, por ejemplo, tienes kiosco de despensa, por decirte una venta de alimentos en general. Pero a su vez, si vos tenés carnicería, panadería, todo dentro del... Entonces ponés mini mercado, ¿entendés? Tenés ya conceptos que engloban más rubros. No, sí. Entonces, pero por lo general pones todo lo que haces. Lo que pasa es que muchas veces después la actividad te va a marcar, o sea, tienes que tener mucho cuidado con la actividad. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque después, como vamos a ver más adelante, la actividad te va a guiar en el hecho de qué convenio colectivo vos vas a tener que aplicar para tus empleados. Eso va a depender de la actividad. ¿Entendés? O sea, si vos pones, por ejemplo, que te dedicas a comprar y vender verduras, ¿sí? Lo más probable es que vas a entrar en comercio. Pero si vos te pones o cargas como actividad que te dedicas a comprar y vender autos, vas a estar en el convenio de las concesionarias de automóviles. ¿Sí? Lo mismo si vos ponés que va a una librería, va a estar en comercio. Pero si vos ponés que tenés una estación de servicio, vas a estar
en el convenio de las actividades de la gestión de servicio. ¿Entendés? Todo va a depender de tu actividad también. ¿Entendés? Y vos te puedes equivocar inclusive. ¿A qué me refiero con eso? Vos podés poner, por ejemplo, y vos sos profesional y sos psicólogo, ¿sí? Y va a tomar una secretaria, entonces te da de alta como servicio de psicología y tomar la secretaria y te pones en comercio. ¿Qué pasa? Te va a venir el gremio de sanidad, por ejemplo, que es el que tiene que ver con los institutos internacionales, o sea, los consultorios para los dentistas, los médicos, los pediatras, los psicólogos, y te va a decir, no señor, usted está mal, está liquidando mal a sus empleados, a nuestro gremio, y te puede encontrar diferencias salariales, porque estás pagando menos, aportes sindicales, y vos nunca te inscribiste en ese sindicato, ¿entendés? Pero vos elegiste mal el convenio. ¿Pero por qué te va a caer el sindicato de sanidad? Porque vos cargaste tu actividad y tu actividad era psicólogo. ¿Entendés? Si vos hubieras puesto psicólogo de actividad secundaria, kiosco, ahí no te va a caer. Lo más probable es que no te caiga el sindicato porque dice, bueno, está bien que esté en comercio porque tiene otra actividad y a lo mejor el empleado no es secretario de consultorio, sino que atiende el kiosco para la persona. Eso sí te van a caer, ¿entendés? Pero tiene que ver con la actividad. ¿Qué pasa si es una persona física y una empleado doméstico? ¿Tengo que inscribirme como empleador? No. Ese es un régimen particular, por eso yo le dije que no entraba, ¿sí? Porque el régimen del trabajador doméstico tiene un estatuto, ¿sí? Y por lo general lo único que hace es se pagan los aportes y las contribuciones, ¿no es cierto?, del trabajador doméstico, hay que respetar los sueldos mínimos, ¿sí? Y se pagan los aportes que por lo general van a depender de la cantidad de horas que trabaja el trabajador doméstico, ¿sí? Se completa un formulario que es el F102, ¿sí? Y se paga todos los meses. Pero no es necesario. En el mismo formulario tienen la parte inferior para hacer tipo un recibo de sueldo, ¿sí? Cada automáticamente. Cada automáticamente sale. ¿Sí? Bueno. Estamos, chicos, entonces, ¿entendieron la inscripción como empleador? O sea, la inscripción como empleador, bueno, lo único que me faltó comentarle es cómo se inscribe una persona jurídica, que es un poco más complicado, ¿sí? Una persona jurídica, ¿cuál sería? Una SRL, una sociedad anónima, una sociedad comandita por acciones, una sociedad colectiva, una cooperativa, una mutual, una asociación civil, ¿entienden? Una persona jurídica, no es una persona de carne y hueso, ¿ah? Primero que nada, esa persona jurídica debe estar constituida, es decir, debemos tener el trámite de aprobación, es decir, tiene que estar aprobada su constitución, tener un acta constitutiva y todo lo demás, ¿sí? Entonces, todos los pasos que nosotros vimos se deben repetir, pero en este caso para el representante legal de la persona jurídica. Llámese el presidente del directorio en una sociedad anónima, el socio gerente, el presidente de una asociación civil. Entonces, lo primero que debe hacer, por ejemplo, el socio gerente de una SRL es llevar al 460, inscribirse él, ¿entienden? Registrar su dato biométrico, sacar su clave fiscal, inscribirse de acuerdo a lo que corresponda en ganancia, en aporte a la social, pedir la exención en IVA como socio gerente. Y después que la persona esté inscripta, recién ahí lo que hace es lo siguiente: genera una declaración jurada con un aplicativo de la FIP, ¿sí? La FIP, por lo general, yo tengo casi 3 cosas para comunicarme con la FIP, ¿sí? Internet, o sea que puedo completar cosas en internet y ahí aprieto nomás a un botón y me manda las declaraciones juradas o completo formularios que son online y que quedan guardados en la página de la FIP, que por lo general van a ser con clave fiscal, ¿sí? Completo formularios a mano o por sistema y llevo y presento a la FIP, o si no, la FIP tiene sistemas también, o sea, tiene programas, ¿sí? El programa que tiene la FIP se llama SIAP, ¿sí? Sistema Integrado de Aplicaciones, SIAP.
¿sí? Y este va a ser el sistema. Son aplicativos que son gratuitos y yo me lo bajo de la página de la FIP, ¿sí? Y a su vez va a haber uno que se va a llamar módulo de inscripción personas jurídicas, ¿sí? Yo se va a llamar mi personas jurídicas, ¿sí? Módulo de inscripción personas jurídicas que tiene que ver con la inscripción de este tipo de empresas, ¿sí? Estos aplicativos son gratuitos, ustedes los pueden bajar. Yo digamos, cuando pasemos al laboratorio les voy a mostrar cómo se baja, cómo se instala, pero si lo quieren hacer lo pueden bajar, entran en la página de la FIP, ponen aplicativos, se bajan el SIAP primero, que sería la plataforma, después bajan los módulos, como mi persona jurídica, que sería un módulo, ¿sí? Entonces, el representante de la persona jurídica entra a ese módulo de inscripción persona jurídica, completa todo el módulo, completa toda la información, o sea, el nombre de la persona jurídica, la fecha de constitución, los socios, el capital, el objeto, el domicilio legal, el síndico, o sea, todo lo que me pide el aplicativo, entra con su clave fiscal y presenta eso por internet. ¿Sí? Bueno. Entonces generó una declaración jurada, presentó por internet. Después se entra de nuevo al día, a los 2 días, con clave fiscal a un servicio que se llama e-ventanilla, ¿sí? Que es el domicilio fiscal electrónico del contribuyente. Yo sé que esto por ahí es muy complicado para la gente que nunca vio, no tiene nada que ver, pero yo les comento nada más, no es obligatorio que lo sepan, yo les digo como para que ustedes se enteren más o menos cómo entra. Entonces entra a este sistema que se llama e-ventanilla, y ahí la FIP le va a aparecer una comunicación que dice: el trámite fue procesado correctamente, o sea que como que está ok la presentación, o me va a rechazar, me va a decir: el trámite produjo los siguientes errores, y dice, por ejemplo, fulano de tal, uno de los socios, o, ¿no es cierto?, tiene algún problema con la FIP, o la actividad está mal declarada, o la fecha de ingreso, o sea, si me equivoqué, popular error, me equivoqué en algo, o alguno de los integrantes tiene algún problema con la FIP, tengo que ir y solucionar y después volver a presentar, ¿sí? Pero si está todo ok, si me sale la comunicación, el trámite fue realizado correctamente, tengo que imprimir eso, más el formulario que salió del módulo, más el acuse de recibo de la presentación de esta declaración jurada, más la documentación de la persona jurídica, o sea, el estatuto, el acta donde fije el domicilio, el acta donde fije las autoridades, el documento de los integrantes, ¿sí? El domicilio fiscal, o sea, acreditar el domicilio fiscal de la persona jurídica. Todo eso llevo a la FIP y ahí recién pido el quit de la persona jurídica, ¿sí? Que completaré un formulario 460/J, ahora, no /F, /J, ¿sí? Si presento un virome el quit en el formulario, si bien después me va a llegar a la ventanilla también el número de quit, y ahí recién le van a dar el número de quit de la persona jurídica. ¿Y ahí terminó? No, no terminó todavía. ¿Por qué? Porque ahí tengo que volver de nuevo a clave fiscal. ¿Para qué? Para relacionar el quit de la persona jurídica con el quit de la persona física. Para que la persona física, gerente, presidente, representante, pueda realizar trámites en nombre de la persona jurídica. Deberé presentar en la parte de clave fiscal el acta que el representante, el estatuto y el quit. Relaciono, y una vez que relaciono, recién puedo entrar con clave fiscal ¿de quién? Del representante, entrar al sistema registrar, cargar la actividad de la empresa y dar de alta en los diferentes impuestos, uno de los cuales régimen de empleador, o bien optar por el monotributo y igual darle de alta al régimen de empleador. ¿Sí? Pero es un poco más largo, más complicado el trámite de la persona jurídica, porque hay toda una serie de presentaciones y demás. Pero en realidad el trámite de alta como empleador es el mismo, entro en la clave fiscal y me doy de alta. ¿Sí? Lo que va a cambiar es que la persona jurídica para inscribirse es más complicado, para inscribirse en general. Wow. Algo que por ahí, bueno, yo no les dije, pero que salta lo menos de lo que les nombré.
no hay ninguna diferencia entre el empleador monotributista y el empleador inscripto o régimen general o exento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí uno va a tener y decir, bueno, no, yo soy monotributista, quiero tener un empleado, pago menos, pago más que otra persona, paga lo mismo. Las obligaciones son las mismas, ¿sí? Porque antes, cuando salió por primera vez el primer monotributo, ¿sí? Se pagaba un importe fijo por el empleado monotributista, podía tener hasta 3 empleados y se pagaba como otro monotributo, pero por el empleado, ¿no es cierto?, para que el empleado monotributista, ¿no es cierto?, no tenga tantas complicaciones a la hora de liquidar los sueldos. ¿Sí? Pero en realidad, hoy por hoy es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo abro un negocio y quiero ser monotributista, si voy a tomar un empleado me va a salir tanta plata y tengo tantas obligaciones. Si abro un negocio y voy a ser inscripto y tomar un empleado me va a salir exactamente la misma plata y tener las mismas obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? Si yo soy empleador y tomo empleados, ¿pueden existir los dos regímenes, tanto monotributistas como que estén inscritos en el régimen general? No, porque vos sos el que tiene que estar inscrito, no el empleado. El empleado es empleado. O sea, no existe empleado monotributista. Pero un monotributista puede trabajar en una empresa. Sí, pero no como monotributista. Tiene que estar en negro. O sea, si el empleado es monotributista, le factura a la empresa, no es empleado. En teoría. ¿Entendés? Partamos de esa base. Es decir, no existe el empleado monotributista. O es empleado o es monotributista. ¿Ah? De que él se ocupa a veces en la práctica, hay empresas que ocupan a sus empleados, los adhieren al monotributo y lo hacen pasar como si fueran personal independiente y que desarrolla su actividad de manera independiente, falseando la verdad. ¿Sí? Se hace en la práctica. Pero no existe el empleado monotributista o el régimen general. O es empleado, o es monotributista, o es régimen general. ¿Entendés? Entonces, si es monotributista, pasa a ser empleado de la ejercer. Pero si No. vos trabajas en... Porque vos podés trabajar a la mañana o trabajar todo el día y los fines de semana te dedicabas a otra cosa o tener un kiosco en tu casa y sos monotributista. No te impide una cosa a la otra. ¿Entendés? A lo que yo digo es lo siguiente. Si por ejemplo vos te contratas una casa de ropa de shopping para que vos vendas ropa, ¿sí? No te puede pedir nada, no, hacete monotributista y facturame por lo que vos me vas a cobrar, por tus comisiones por vender la ropa. ¿Sí? ¿Entendés? O sea, pasa en la práctica, pero está mal y vos le podés hacer un juicio y le podés ganar. ¿Entendés? Diferente es el caso que yo te diga, en el mismo ejemplo, que en ese caso sí sea independiente. ¿Por qué? Porque en ese caso, que vos vas a trabajar a la casa de ropa del shopping, te va a decir, tenés que entrar a las 8, tenés que salir a las 12, entrar a las 1, salir a las 5, tenés que venir con una ropa, tenés que venir acá, tenés que vamos a trabajar lunes, viernes, sábado, domingo, vos tenés un franco a la semana, ¿me entendés? O sea, vos estás sujeto a las órdenes, no hay duda de su empleado. No importa si te quieres poner un moño, si cuando cabe una impresión te disfraza de maniquí o queda ahí, no importa, vas a ser empleado. ¿Entendés? No importa la forma jurídica o lo que él quiera hacer parecer, ¿entendés? Ahora bien, puede que exista que, por ejemplo, vos seas monotributista y tengas una relación con esa persona, sí, porque por ejemplo él te puede decir, ¿a vos te interesa vender mi ropa, por ejemplo, en tu tiempo libre? Sí, está bien. Entonces, yo te doy la ropa, te vendo, ¿no es cierto? Y te pago el 10% de una comisión si vos vendés. ¿Sí? Te doy consignación. Y para pagarte, como yo soy una persona que pago bien mis impuestos, yo quiero que me facture. ¿Entendés? Pero bueno, con mi horario, vos trabajás cuando querés, trabajar en tu casa, ¿entendés? Te vas a vender por ahí, no estás sujeto a las órdenes de él. Entonces, en ese caso, voy a facturar las comisiones que vos tenés.
En ese caso no sos empleado y podés ser monotributista. ¿Entendés? Pero en donde vos cumplís horario, donde vos trabajás en el domicilio de la empresa, ¿entendés? Donde vos estás sujeto a las directivas, a las órdenes, sos empleado, no importa cómo te llaman. ¿Ah? Por ahí hay mucha gente que le tiene miedo y me dice, no, yo soy monotributista o sea, en algunas actividades es más difícil, ¿sí?, probar, pero en otras actividades es muy fácil probar que es empleado, sobre todo en esas que trabajan adentro de la empresa. Por ahí es más difícil en actividades que trabajan afuera de la empresa, ¿sí? O sea, en ese ejemplo, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, yo te contrato para que vos vayas a visitar a los clientes y te da toda la ropa y vos vas a las 8 y no estás todo el día, entonces cuando cae una inspección vos no estás, ¿sí? Nadie te ve en el domicilio de la empresa porque vos caes antes de que abra, por ejemplo, y después rendís después que cierra. Entonces es muy difícil que vos juntes testigos, que vos juntes papeles, de que caiga una inspección y vos estés, porque vos no estás nunca. Entonces es más complicado, pero igualmente son empleados. Entonces, yo lo único que yo no puedo entender es que hay gente que le pone al empleado que está ahí adentro tal como trabaja como monotributista. Eso es ignorancia, ¿sí? ¿Por qué ignorancia? Porque está tirando la plata. Porque si el empleado le hace un juicio le gana, si le cae la FIP lo matan. O sea, no hay forma. O sea, si yo tengo una carnicería y está el carnicero detrás cortando la carne y yo soy monotributista, bien, gracias, le pasa la mano, felicitaciones. Pero le hace el acta y le cobra como empleado. ¿Entendés? Porque no es una causal o decir, nada, él está bajo esta figura. No existe, es ilegal. ¿Ah? Pero cuando le inscriben como monotributista, ¿qué trata de evitar el empleador? Y el empleador no le gusta pagar. A nadie le gusta en realidad, ¿sí? Pero el empleador no le gusta pagar. ¿Qué cosa? O sea, el empleador tiene básicamente en realidad 2 o 3 miedos y problemas, ¿sí? Primero el empleado, ¿sí? El empleado en cuanto a qué? El empleado en cuanto al sueldo mínimo que le tiene que pagar lo que dice el convenio, ¿entendés? O sea, si un empleado de comercio, por ejemplo, y entra hoy con 0 antigüedad, tiene que cobrar 3.200, 3.300 pesos de bolsillo. Igual a lo mejor no está dispuesto a pagar esa plata. Punto 1. Punto 2. A lo mejor está dispuesto a pagar esa plata. Pero ¿qué pasa? Después si le querés echar, tenés que indemnizar a la persona, ¿sí? Y si la persona es enferma, tenés que mantener el puesto de trabajo. Y si la persona, en caso de la chica, queda embarazada, tenés que mantener el puesto de trabajo. Entonces, de alguna manera, ¿qué cosa? Hay un montón de contingencias que el empleador tiene que pagar, ¿sí? Eso con respecto al empleado, ¿sí? Segundo. Después tenés toda la parte de los impuestos. O sea, porque vos le tenés que pagar 3.300 al empleado. ¿Y cuánto se lleva el Estado? Más de 2.000 pesos. En ese mismo ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? A vos el empleado te sale 5.500 pesos, 6.000 pesos por mes. Para tenerlo bien. ¿Entendés? Entonces, cuando vos pensás, como vos empleador, por ejemplo, vos querés una actividad económica, vos querés por un kiosco, ¿sí? Y decís, bueno, mirá, yo tengo mi barrio, sí, yo trabajo todo el día, pero que si yo ponerle, por decirte algo, ¿no? Pero quiero poner un kiosco porque, para sumar otro ingreso, ¿no es cierto? Y decís, bueno, voy a contratar a un pibe del barrio, un primo. Imagínate de arrancar un kiosco y poner 6.000 pesos que tenés que pagar de empleado. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Por ese lado, ¿entendés? El empleador no quiere pagar, el empleador le quiere pagar 2.000 pesos al empleado y listo. Hay mucha diferencia con el número. Y de alguna manera el tema del monotributo, ¿por qué? Porque el empleador de alguna manera justifica el gasto, tiene una factura, ¿sí? De alguna manera algo de cobertura le da al empleado. ¿Por qué? Porque tiene una obra social y tiene su jubilación, ¿sí? Y segundo, tiene una herramienta por si le reclama algo, por lo menos para decir que no era empleado. Vuelvo a repetir, vos tenés las pruebas, le ganás, no importa
los elementos. Pero el empresario, lo que está buscando al poner el empleado monotributista es ahorrarse plata. Hay veces que le sale mucho más caro, ¿no es cierto? Obviamente. Porque si el empleado te gana, te sale muchísimo más caro que haberlo tenido en blanco. Hay lugares donde te puedes crear un monotributista y te paga el monotributista. Está bien, pero no importa si te pagan, ojalá te pague. Y ojalá en realidad te dé la plata y vos pagues. Porque a lo mejor vos no sabés si te paga. ¿Entendés? A lo mejor te dice te paga porque cada 5 meses va a pagar uno. Y después cuando vos te vas, resulta que trabajaste 3 años y debes 15.000 pesos a la fin. En vez de llevarte plata, debes plata. ¿Sí? Y te encontrás que si uno tenés tu facturero, resulta que el tipo agarró y facturó a otras empresas, a él. ¿Entendés? Debes renta, de municipalidad, de otras cosas. No es solamente el monotributo. Entonces, hay un gran desconocimiento y una gran necesidad muchas veces desde el punto de vista de la gente que necesita trabajar. Entonces, yo necesito trabajar, ¿sí? No consigo trabajo o necesito. Y bueno, a lo mejor me paga bien, a lo mejor le gusta el trabajo, pero bueno, hay que por lo menos saber plantarse qué cosas te perjudican y qué cosas no te perjudican, ¿sí? Si de alguna manera, por ejemplo, vos necesitas el trabajo y de alguna manera te exige que vos seas monotributista, y perfecto, a vos no te cuesta nada. ¿Entendés? O sea, lo que vos estás relegando son tus derechos a tener una obra social un poquito mejor, a tener una antigüedad en el caso de que te quieren echar, pero mientras que vos sepas, por ejemplo, que te dé la plata para que vos te pagues con un tributo, vos tengas tu facturero, ¿entendés? Vos sabés que no estás sujeto a ningún riesgo. El tema es cuando maneja toda la empresa. Entonces puede ser que de alguna manera salga más que perjudicado. ¿Sí? Entonces, inscripción como empleador, repito nuevamente, por internet, ¿sí? Sistema registrado con clave fiscal. ¿Sí? ¿Alguna duda, señor? ¿No? ¿Le quedó claro? ¿Como el agua? Como el agua del Paraná. Medio turbio. Bueno. Después que la empresa se inscribe como empleador, lo que empieza a hacer es formar el legajo del trabajador. ¿Qué es esto del legajo del trabajador? El legajo del trabajador vendría a ser el lugar físico en donde se acumula o se guarda toda la información referente a una persona, ¿sí? En la práctica, la popular carpeta colgante, folio, la cartulina, el bibliorato, ¿sí? Donde guardamos todos los papeles de un empleado, ¿sí? Estos papeles comienzan desde antes de la relación laboral y continúan hasta que termina la relación, y hay veces que se queda guardado inclusive hasta varios años después porque el empleado le puede servir, y por normas obligatorias. ¿Cuál es el primer papel que ya dijimos hoy que formaba parte del legajo? El currículum. No en todos los casos vamos a tener. Por lo que era un empleado de construcción, me trae la libreta, la tarjeta, y me trae el currículum que dice que trabajó en 444.000 obras, que sabe colocar el ladrillo de atrás para arriba, y que se cuelga con la cabeza para no andamio, y para... me dice todas esas cosas, ¿no? Que viene recomendado, tiene un currículum, y bueno, la empresa le prueba, y si bueno, a los 2 o 3 días se da cuenta si anda o no anda, si no, fuera, ¿sí? Simple. Entonces no en todas las empresas se trabaja con currículum. Pero, ¿qué pasa? Lo que nosotros tenemos que, más o menos, tener en cuenta es lo siguiente. La empresa le consulta a usted y dice, voy a tomar un empleado. ¿Qué papel le pido al empleado que me traiga? ¿Qué le parece a ustedes que ustedes le piden al empleado que les traiga? Documento. Principal papel, fotocopia del documento. ¿Sí? Que en Argentina obviamente estamos de DNI, debería ser, si tiene otro documento, si no tiene el certificado de documento en trámite, ¿sí? Si ya está como empleado o lo estamos por tomar como empleado. Y lo vamos a tomar como empleado. Si ya está como empleado se lo tenemos que haber pedido, si no, no sabíamos ni quién era. ¿Sí? O sea, puede ser el caso de que esté en negro, ¿sí? Que puede ser también más probable, ¿sí? Pero igualmente debería pedirle cuando entre a trabajar, porque no sabemos, nunca se sabe quién trabaja para nosotros.
¿no es cierto?, las cosas que pueden pasar, se nos roba, ¿sabes? Un montón de cosas. O sea, el documento es algo que ustedes siempre tienen que saber con quién trabajan. Eso es algo fundamental, chicos, ¿sí? Documento. Pregunta crucial y fundamental. ¿Puedo tomar una persona del vecino país? Sí, pero tiene que tener los papeles acá para que lo pueda tomar. Exactamente. ¿Puedo tomar una persona o sea, que sea para de nacionalidad paraguaya, por ejemplo, brasilera, ¿sí? Pero debe tener ¿qué cosa? Debe cumplir con los trámites migratorios, que por lo menos sería tener una residencia precaria, ¿sí? Que por lo general el postulante va a migraciones, hace los trámites para hacer una residencia precaria y con eso va al ANSES y tramita, por más que no tenga DNI extranjero ni nada, un QUIL. Yo no le puedo dar de alta si él no tiene QUIL. Y para darle el QUIL en el ANSES y para darle residencia, ahí le van a pedir un contrato de trabajo. Entonces, como que está primero, el huevo o la gallina, ¿entienden? O sea, porque para que él tenga residencia tiene que tener un contrato de trabajo. Si está casado en Argentina o no demuestra que tiene negocios, o sea, cosas. Hay que ver por qué está. ¿Sí? O sea, Argentina tiene una política bastante libre con respecto a la inmigración, pero la persona debería realizar los trámites para fijar, ¿no es cierto?, primero si es precaria y después va permanente, y después obtiene de alguna manera, ¿no es cierto?, el documento como extranjero, ¿sí? En cuanto a eso, nosotros le podemos dar de alta, pero necesitamos sí o sí el número de QUIL. Y el trámite lo tiene que hacer el empleado personalmente en migraciones y después en el ANSES, ¿sí? Bueno, entonces, documento, ¿sí? Como acabo de decir también, QUIL, ¿sí? Así como la empresa para cuando se daba de alta solicitaba el QUIT, el empleado tiene que tener el QUIL, o la QUIL, que es la clave única de identificación laboral que me da el ANSES, ¿sí? Este QUIL por lo general va a ser el mismo documento, salvo en el caso del extranjero que dijo que no tenía documento, precedido de 2 dígitos y con un dígito verificador al final. Por lo general los 2 primeros dígitos van a indicar el sexo, lo mismo es para el QUIT, ¿no es cierto? El QUIT y el QUIL siempre son el mismo número, ¿sí? Por lo general, los 2 primeros números indican el sexo y el último dígito es un dígito verificador que sale una operación matemática entre todos los restantes dígitos, ¿sí? Por lo general, 27 el sexo femenino, 20 el sexo masculino y después existen dígitos o verificadores, ¿no es cierto?, que no entran con esos códigos o porque hay código repetido, entonces ocupa el 23, el 24 y otros dígitos más que por lo menos no se ocupan. Pero los clásicos son 20 y 27, ¿sí? Con respecto al QUIL, le pedimos a que el empleado que va a entrar a trabajar que nos traiga también el QUIL. Si la persona no nos trae el QUIL, pero nos trae el documento, podemos consultar en la página del ANSES el QUIL, cargando los datos que dice el documento.